Ya, bueno, voy a hacerlo un poco más corto esta vez, agradecerles por estar acá. Esta charla se marca dentro del ciclo de charlas de profesoras y profesores de los talleres centrales de la carrera y contamos con Malu Uribe, quien es profesora del taller de lenguajes de la visualidad, que es el taller central de primer año. Mal es arquitecta, artista e investigadora, trabaja en la intersección del arte, el diseño espacial y el diseño de materiales. Tiene un máster en diseño de experiencia e información por el Royal College of Art de Londres y es arquitecta por la Universidad Católica de Chile. Entre sus muestras recientes se encuentra El desenlace de la forma en Palacio Pereira, Imaginarios de Sal, Litio 2 en Galería Gallo, Material Tales, The Life of Things en el CAFA Art Museum de Beijing, Mars Blueberries en Pada Gallery Lisboa, Portugal y Imaginarios de Sal en el Museo de Diseño de Londres en el 2020. Male crea narrativas escultóricas y espaciales que comunican ideas sobre la cultura material y los paisajes productivos. Su trabajo de investigación varía desde la escultura hasta el diseño de superficie, el diseño de interiores y las instalaciones multimedia con enfoque especial en las materialidades experimentales. Fue premiada como diseñadora en residencia en el Museo de Diseño de Londres el año 2019, donde comenzó explorando residuos minerales y narrativas locales, que es un poco de lo que les va a hablar hoy día. Hasta el 2021 trabajó como jefa de desarrollo e investigación de arte en el estudio de diseño espacial Story Studio en Londres y como profesora del Royal College y del Camberwell College of Arts de la Universidad de las Artes de Londres, y hoy es profesora de Campus Creativo UNAV en Santiago de Chile. Muchas gracias, Male, por estar acá y te escuchamos. Muchas gracias, Miguel, por esa completa introducción. Hola a todas y todos. ¿Se escucha bien? Bueno, como les comentó al final de esa introducción Miguel, hoy día les voy a estar hablando principalmente de los proyectos que he desarrollado en torno a la mineralidad de las cosas, a materiales minerales, y voy a hacer esta charla desde un foco en la interdisciplina, que es algo que estamos mirando, ¿cierto?, en la carrera esta semana, sobre todo considerando que el jueves tenemos la exposición intermedia. Hay un sonido, ¿no? Ahí está. Está muy cerca este micrófono. Ah, vale. O sea, me imagino, no soy una expertisa. Así que este foco interdisciplinar se va a dar de manera bastante natural, ya que mi práctica nace desde la interdisciplina. Como escucharon anteriormente, yo partí desde la arquitectura y si bien nunca me dediqué de lleno a la arquitectura, siempre estoy conversando con ese lenguaje. Y desde ahí, desde esas herramientas, me ha tocado trabajar con varias áreas y disciplinas, no solo del mundo creativo, sino también con otras áreas de trabajo como la ciencia y la ingeniería, que ha sido un aprendizaje muy interesante y se los voy a ir desplegando un poco desde estas composiciones minerales y en particular el proyecto Imaginarios de la Sal, que es el proyecto más largo en este marco mineral en el que me ha tocado trabajar. Y antes de ir al mundo mineral quería hacer un muy pequeño repaso como en esta parte introductoria, de trabajos previos míos que vienen justamente desde la interdisciplina. Como les contaba Miguel, estuve unos 7 años viviendo en Londres, en donde hice varias cosas, entre ellas estudié en la Royal College of Art, hice proyectos de arte, proyectos de diseño, pero hubo un hilo conductor durante todos esos años que fue trabajar en este estudio, Story Studio, que era dirigido por un artista, por un escultor, pero que se desplegaba en las áreas del interiorismo, la moda y la museografía. Y fue un escenario muy interesante para trabajar de lleno la interdisciplina y desarrollar proyectos como este. Traje solo unos 3 o 4 ejemplos en que diseñamos una serie de dispositivos en el paisaje que eran vistos como esculturas, pero que además tenían una función que en este caso era sostener una colección de zapatos que la gente iba a descubrir en el paisaje. Y ese era un desafío muy extraño para mí en el momento que me tocó enfrentarlo, porque estaba justo en este espacio híbrido entre ser un objeto que cumplía una función, pero que también era una escultura y que se relacionaba con el paisaje y que presentaba varias
complejidades también de transporte, de peso, materialidad, llegar a estos lugares, a estos hitos en el paisaje. Y desde este proyecto entonces se empezó a desarrollar todo este aprendizaje de crear objetos o esculturas híbridas que podían hablarle a distintos tipos de visitantes. Este es otro proyecto que dirigí en Story Studio, que era en el marco de un festival de arte y arquitectura en España, en el que creamos un pequeño jardín en una plaza que tomaba un poco la paleta cromática de esa plaza y traía colores que no existían en esa plaza y montaba un pequeño jardín de hierbas aromáticas de la zona para invitar a los visitantes a sentir estos aromas del campo alrededor de la ciudad. Y este otro proyecto para Loro Piana, que también es una marca de moda, que nuevamente era un desafío, sobre todo en el primer año, diría, que me tocó trabajar en este estudio. Era un desafío espacial bastante importante en ver cómo traspasar los principios o las experiencias que esta marca quería mantener a través de una experiencia que pudiera invitar a los visitantes a redescubrir en este caso, las materialidades con las que trabajaba esta marca, por ejemplo, en que armamos un laberinto desde un estudio cromático, desde la utilización de superficies reflectantes como los espejos y desde la geometría que nos permitió armar estas reflexiones desorientadoras en el espacio. Y finalmente este proyecto, para cerrar con esta pequeña introducción sobre la interdisciplina, que ya es de lleno un proyecto de museografía, para una exhibición que giraba en torno al kimono y la historia del kimono como pieza cultural, y que fue también un encargo bastante interesante porque vinieron a nosotros desde el interés de hacer un museo que no pareciera un museo o hacer una exhibición que no pareciera una exhibición. En el fondo, tratar al kimono como una pieza muy dinámica que ha traspasado distintas culturas y etapas y que no necesariamente tenía que entenderse dentro del marco tradicional de la museografía, y sino que podía conversar con un lenguaje más plástico, más escenográfico, más escultórico y mucho más atrevido desde la paleta cromática con la cual se suelen entender estas piezas de museografía que por lo general las encontramos en espacios grises o monocromáticos, y acá fuimos por una estrategia totalmente antitradicional en que trabajamos muy libremente con la escultura, el color y la música. Colaboramos con un gran equipo de artistas, de escultores, de músicos que nos ayudaron a generar esta experiencia museográfica. Y con eso cierro esa pequeña introducción, solo para dar cuenta de que mi trabajo tiene un ADN que es espacial, desde la arquitectura y desde el diseño de este tipo de espacios, y que la mayoría de los proyectos que desarrollo en la investigación terminan de alguna manera traduciéndose a intervenciones de una escala espacial, es decir, que se relacionan con el cuerpo, se relacionan con los estímulos sensoriales, y por eso mismo me ha tocado trabajar muy cercanamente con áreas que, si bien yo no manejo tanto cercanamente, me han llevado a colaborar con muchos artistas y especialistas técnicos en temas audiovisuales y de música, por ejemplo. Y este proyecto de Imaginarios Minerales, que se los voy a contar desde la interdisciplina, ha sido una plataforma para trabajar directamente con el paisaje y el territorio. Es un proyecto en el que estamos mirando en particular el desierto de Atacama y su riqueza mineral y la riqueza cromática que trae esa multiplicidad mineral. Siempre a través de la investigación, que ha sido el hilo conductor de mi trabajo y lo que me permite saltar a distintas áreas y cruces disciplinares. La experimentación material, que termina siendo el foco, es decir, tomar estos minerales y ver cómo se pueden transformar, cómo se pueden ver desde otra perspectiva a través de la experimentación material, es decir, en el taller, en el laboratorio, en la cocina, en el horno. Y bueno, una relación directa con el diseño y la arquitectura, ya que, como les comentaba, muchas de estas obras terminan traspasándose a una escala espacial y por lo tanto se enfrentan complejidades de planificación, de espacio, de construcción, de piezas de diseño, de transporte, de materialidad.
con el mundo de la minería y la ciencia, porque al estar mirando minerales en el mundo de la extracción, inevitablemente he tenido que empezar a generar diálogos con empresas mineras, por ejemplo, con ingenieros en minería, con ingenieros en sustentabilidad, que ha sido aprender a hablar un lenguaje totalmente nuevo y ha sido una de las partes más desafiantes, creo, de este proyecto, pero también una de las más enriquecedoras. Y la dimensión comunicacional, que finalmente todo este proyecto nace desde observaciones como bastante poéticas de los minerales y sus capacidades plásticas, químicas y transformadoras. Y este proyecto se ha transformado finalmente en un puente para ir contando estas pequeñas narrativas e invitando a las personas a mirar a los minerales desde otra visión. Para partir con el mundo minerales quería contar un poquito de este proyecto, que es como un proyecto más corto y más improvisado, diría, en comparación a Imaginarios de la Sal, que se desarrolló en Barreiro, al lado de Lisboa, en Portugal, en una residencia artística que se llama Pada, que se encuentra en este espacio residual de la sociedad. Es una zona industrial, un parque industrial que está en estado de abandono desde los años 70 y que es realmente fascinante pasear por esas calles, porque la mitad o más de la mitad de ese pueblo está destruido en el fondo. Son edificios que están desmantelados, que se cayeron, y cada cosa que se cae va quedando y se va armando en este paisaje de abandono. Y como era un parque industrial en el que se producían muchas cosas, desde ropa, jabones, textiles, químicos, todas estas instalaciones industriales quedaron ahí varadas y ya llevan décadas, y arman este paisaje bastante distópico, postindustrial, lleno de colores y encuentros inesperados. Y a esta residencia fui un poco con el fin de trabajar desde la improvisación. Como vengo desde la arquitectura, tengo una tendencia a hacer observaciones que inmediatamente empiezo a conectar con otros aspectos, con ideas, proyectos, maneras de llegar a resultados, y este fue un ejercicio de justamente ir a experimentar sin necesariamente llegar a un resultado, y en la exhibición final exhibir el proceso, pero no una obra finalizada, no una obra planificada, que tampoco tenía que en este caso llegar a una escala espacial. Esta es una foto de esa industria como fue antes de los años 70, y más fotos de este paisaje que finalmente estaba lleno de materiales de residuos, que para nosotros como artistas era como un parque de diversiones, o sea, era una paleta gigante de materiales que podían transformarse en otras cosas. Y revisando, caminando y explorando ese paisaje, apareció esta observación de que gran parte del paisaje era morado. Había una presencia muy intensa de este color violeta, rojizo, oscuro, a tal punto que muchas de las florcitas, de las flores silvestres que aparecían en el paisaje eran también magenta o moradas. La tierra era morada, estaban estas pequeñas esferas de fierro muy pesadas que estaban mezcladas con la tierra, y empecé a registrar estas tierras moradas, a tratar de descubrir de dónde venían y por qué estaban ahí y qué se podía hacer con ellas. Acá pueden ver algunas fotos de las distintas paisajes y espacios en los que se encuentra este color, tanto en el agua como en la tierra. Y preguntando en la zona, llegué a enterarme que este color morado venía del pigmento caput mortuum. Esta es una palabra que viene directamente del latín y su traducción literal es cabeza muerta o residuo, pero que tiene una relación estrecha con el mundo de la alquimia, donde significa desecho químico, ruina, y representa la decadencia, ¿cierto?, en estos procesos de transmutación de la materia de la alquimia, en donde un material es procesado para pasar a un estado superior o mayor. En ese traspaso lo que queda, esta escoria que representa la decadencia, es lo que se llamaba caput mortuum, y ese símbolo que ven a la izquierda es el símbolo de la alquimia para representar a esta decadencia de la materia. En el mundo de la química también el caput mortuum es entendido como una escoria en un proceso químico, como la materia sobrante, y está ligada a los procesos de oxidación de la materia.
Y en el mundo de los pigmentos es la manera de llamar al pigmento púrpura, ¿cierto? Que fue muy utilizado para representar símbolos religiosos y políticos. Y viene del óxido de hierro y de la presencia de hematita. O sea, es un resultado de la riqueza mineral de ciertas zonas geográficas. Y que, bueno, está ligado a todos estos aspectos de decadencia y muerte desde distintas áreas, y que en esta zona había sido producido es un residuo de la producción de ácido sulfúrico, ya que al quemar la pirita se genera una ceniza y esa ceniza es muy rica en hematita y por lo tanto muy rica en este pigmento morado. Entonces de ahí en adelante me pasé el mes entero que estuve allá, que fue un proceso bastante rápido, en recolectar estos minerales, recolectar estos polvillos morados de distintas zonas y estudiarlos y ver qué se podía hacer con ellos. Esto teniendo en cuenta que era un material altamente tóxico, pues, lo cual significó que tuve que usar ciertos trajes especiales, cubrir mi rostro, usar mascarillas y hacer un proceso como bastante experimental, más ligado al mundo de la ciencia o de un laboratorio, para ver qué se podía hacer con este material, colarlo para poder sacar las partículas más pequeñas y separar los pedazos más grandes, y los empecé a categorizar en distintos recipientes. Y ahí partió un proceso de experimentación cromática. A los que están en nuestro taller de lenguaje visual, en nuestra sección, hicimos un ejercicio de escala de grises, ¿cierto? En que empezamos a ver qué tan equidistantes eran estos saltos de un negro hacia el blanco en los distintos grises. Este fue un ejercicio similar en este color, dado por el Caput Mortuum. Y después de varios días ejercitando esto, mezclando el Caput Mortuum con cemento y yeso, distintos materiales que podía encontrar fácilmente en la cercanía de este parque industrial, llegué a una paleta de seis tonos, de 6 Caput Mortuum, versiones del Caput Mortuum. Y mi residencia fue básicamente explorar estos colores, explorar una paleta en este espacio estudio que parecía una mezcla entre una cocina y un pequeño laboratorio. Y esto generó diálogos muy interesantes con el resto de los artistas, con los directores de la galería, en el contexto que todos los otros artistas eran pintores y por lo tanto todos estaban trabajando en superficies verticales, algunos en superficies horizontales. Y mi estudio era esta especie de caos de materiales y colores y pedazos de cemento en el suelo. Y generó un diálogo muy interesante entre la parte más bidimensional y tridimensional de los estudios. Y este fue finalmente una especie de traspaso de esta paleta de colores a un formato de exhibición que se incluyó en la exhibición final de esta residencia, que hacen una mensual. Y era un despliegue de todos estos pequeños formatos de colores que iban teniendo distintas variaciones por su relación con el ambiente, con la humedad. Y ahí se puede ver la obra completa en que junto con esta exposición de los 6 colores había un formato igual al lado que contenía todos los residuos que yo misma había generado al filtrar este material. O sea, esta escoria que se produjo del ácido sulfúrico, que quedó como una basura en el paisaje, a la vez se transformó en otro traspaso de residuo en mi propio proceso creativo. Y por lo tanto decidí exhibirlo porque me pareció muy interesante este eterno loop de residuos, tanto culturales como materiales. Así que bueno, esa era una pequeña introducción para mostrar cómo estos procesos minerales están muy basados en la experimentación física y con las manos de los materiales y de ver cuáles de esas propiedades químicas, de esas propiedades naturales de estos materiales se pueden traspasar a intervenciones formales, cromáticas y de composición. Y aquí les voy a contar un poco del proyecto Imaginarios de la Sal, que es un proyecto que estoy desarrollando desde fines del 2018, comienzos del 2019, que nace un poco desde como les contaba al principio, desde una curiosidad muy poética por los materiales minerales y su increíble relación con el tiempo, que se separa o se diferencia de nuestra relación con el tiempo, que es mucho más corta.
es mucho más agitada y más dinámica. Entonces, por eso, en los primeros esquemas de observación del paisaje del desierto de Atacama estaba esta línea de tiempo que daba cuenta de cómo la evolución mineral y simbiótica que dio forma a todo el planeta Tierra es eterna, ¿cierto? Se va hacia el inicio de los tiempos, probablemente hasta el Big Bang, donde ciertos minerales, por alguna extraña razón, se condensaron de una manera u otra, y que va a seguir avanzando y cambiando en la formación del planeta Tierra. Y finalmente la aparición de nuestra especie, ¿cierto? Entre otras especies, que si lo pusiéramos en esta larga línea de tiempo, estaría incluso mucho más al final que lo que ven en esta pantalla. Y esta línea de tiempo me gusta mostrarla porque muestra un poco este respeto que uno puede adquirir por los minerales cuando nos damos cuenta que son pedazos de materia que solemos entender como materia inorgánica, pero en realidad es materia que ha estado en contacto con el viento, con el sol, con otros minerales, adquiriendo una energía transformadora muy grande, que es la que finalmente ha generado paisajes, territorios, montañas, ríos, etcétera, el planeta Tierra entero y otros planetas también. Y de ahí surge esta como admiración por la materia y su capacidad transformadora desde esta cita que les quería traer de Jane Bennett en un libro que se llama Materia Vibrante, que justamente habla de esta capacidad transformadora de los materiales, en que dice que es fácil entender que los humanos están compuestos de varias partes minerales, como la materialidad de nuestros huesos, el metal de nuestra sangre o la electricidad de nuestras neuronas, que también es algo físico que pasa dentro de nuestro cerebro. Pero es mucho más desafiante concebir estos mismos materiales como vivos y autónomos, en vez de elementos pasivos y mecánicos bajo la dirección de algo no material, como es nuestra alma o mente activa. Y esto me pareció como una invitación, básicamente, a dejar de ver a los materiales de nuestro propio cuerpo como materiales a nuestra disposición que obedecen a nuestra gran inteligencia, sino que de invertir un poco esa jerarquía y entender que finalmente somos nosotros, con nuestra autonomía y capacidad intelectual, los que somos un producto de estos minerales que nos dieron la capacidad de tener un cuerpo, minerales que evolucionaron y nos dieron la capacidad de tener huesos que nos dan movilidad y la capacidad de desplazarnos de un lugar a otro. Sin la evolución mineral natural que se dio para que los huesos existieran, no tendríamos autonomía. En fin, no me voy a quedar en esa reflexión filosófica porque no es lo que nos convoca hoy, pero sí para contarles que fue el punto de entrada a trabajar con el mundo mineral y a explorar esta relación entre estos pedazos de materia inerte y la propia vitalidad de los minerales que hay en nuestro cuerpo o en lugares que vemos cotidianamente en nuestro paisaje urbano o natural. Cuando estaba estudiando todas estas ideas, me tocó ir un viaje al norte. En esta etapa estaba viviendo en Londres y por lo tanto, al estar viviendo fuera, cuando uno vuelve a su país, vuelve también con una curiosidad que está mucho más activa. Mi hermana vive en Iquique y por lo tanto me tocó visitarla bastante. Y en esos viajes a Iquique me fui a dar muchos paseos en los alrededores del Salar Grande y zonas que no son necesariamente turísticas, ¿cierto? No a los salares con flamingos y postales que solemos ver desde un punto de vista turístico, sino áreas del desierto que parecieran no tener nada que ver porque parecieran ser totalmente inertes. Y paseando por ahí me encontré con estas formaciones salinas que quizás por el tipo de cosas que estaba leyendo en ese momento, pero me parecieron muy maravillosas y espectaculares porque en este caso en particular se parecía mucho a una especie de hueso y esta la encontré al lado de otros tipos de formaciones salinas que les voy a mostrar más adelante, que tenían características totalmente distintas. Y esto me hizo empezar a analizar de lleno cómo los materiales minerales nos pueden sacar de esta dicotomía de separar qué es lo orgánico de lo inorgánico, qué es lo humano de lo no humano, y hacer todo este proyecto desde la observación del territorio y paisaje, en que estas distintas formaciones salinas empezaron a levantar muchas preguntas, muchas curiosidades de cómo la sal, siendo un mismo material, puede generar ese tipo de rocas o este tipo de formaciones en que vemos
formaciones salinas que se alejan bastante de lo que solemos entender como algo inerte, ¿cierto? Pareciera estar vivo, pareciera estar moviéndose o burbujeando. Y empecé a obsesionarme un poco con la sal como un material que ejemplificaba muy bien esta idea de materia vibrante que les hablaba en la cita de Jane Bennett, esta capacidad transformadora de la materia de actuar y crear cosas sin ninguna intervención humana. Estas son todas fotografías, parte de una serie que se llamó Imaginarios de la Sal, que fue el comienzo del proyecto, como esta roca que encontré muy fascinante porque tiene esta ramificación de cristalizaciones totalmente naturales que nuevamente se alejan de lo inerte y se parecen más a cómo funcionan las venas o los materiales orgánicos de nuestros cuerpos. Este paisaje, la anterior y esta foto son sacadas en minas abandonadas dentro del Salar Grande. O sea, son espacios que fueron intervenidos por el ser humano. Estas rocas, o sea, se dinamita el paisaje y estas rocas quedan ahí nuevamente como una especie de residuo o escoria en el paisaje y empiezan a transformarse. O sea, quedan ahí sin ninguna nueva intervención y la sal empieza a hacer lo suyo, empieza a crecer, a cristalizarse. Acá probablemente por la dirección del viento, por la dirección de la salida del sol, todas estas ramificaciones de la sal en las rocas van hacia la misma dirección, lo cual daba la impresión de que estas rocas estaban casi floreciendo o mirando hacia la misma orientación. O estas otras formaciones que son los estrematolitos, que son unas mezclas de sal y yeso, que son fundamentales en la creación de la Tierra, ya que son las que albergan a las cianobacterias, que según la ciencia son las responsables en haber creado oxígeno por primera vez en el planeta, porque fueron los primeros que lograron hacer un tipo de fotosíntesis y crearon la capa de ozono. Hay muy pocos lugares en el mundo que tienen estrematolitos como esto, hay en Australia, en México y en el desierto de Atacama, en el salar de Yamara y en el salar de Yamara y en el salar de Atacama, en la región de Antofagasta. Esta de acá es del salar de Yamara un poco más al norte. Y estas formaciones, distintas capas salinas que parecen ser muy omnipresentes en el paisaje. De pronto cuando empezamos a recorrer el desierto desde la perspectiva de la sal, nos damos cuenta que absolutamente todo está cubierto de sal, en distintos colores, distintas composiciones, distintos espesores, pero todo en algún punto viene desde y hacia la sal. Aparecen estas estructuras que parecen crecer desde el suelo con mucha energía, con mucha dirección. Aparecen pequeñas rocas intervenidas por el ser humano, como pequeñas esculturas en el paisaje. Y aparece esta idea de que las propiedades de los materiales no son atributos, necesariamente atributos físicos o químicos, sino que son en gran medida historias. O sea, nosotros también somos los que le damos valor y contexto a estos materiales, y dentro del mundo de la sal, los nitratos son el mejor ejemplo de eso. El salitre, que como muchos de ustedes sabrán fue considerado el oro blanco en Chile, era un material, un mineral que tenía un valor internacional increíble, era utilizado como fertilizante, como pólvora para armas durante las guerras mundiales. Y cuando el nitrato artificial se inventó en Alemania, el salitre perdió todo su valor y pasó nuevamente a ser una escoria y un residuo en el paisaje, junto con todas las instalaciones e infraestructuras que acompañaban a la industria minera del salitre. Entonces creo que la sal en el contexto chileno es una muy buena ilustración de estas ideas, de cómo las cualidades que hacen que un material sea más interesante que el otro o más valioso que otro, en realidad dependen de cadenas científico-tecnológicas, de ideas o culturas que son construidas por nosotros y no son necesariamente propias de los materiales. Y desde ahí entonces estas observaciones que se empezaron a dar de manera totalmente casual, se empezaron a transformar en una investigación, ya no solo en una observación del paisaje, en una admiración de la sal, sino en una investigación que empezó a encontrar un foco de acción, que en este caso fue la intervención humana dentro de estos paisajes salinos y la creación del residuo. Y esto tomó la forma de proyecto en el momento que apareció la oportunidad de desarrollar estas ideas en el contexto del Museo del Diseño de Londres. Yo estaba viendo distintas posibilidades de poder desarrollar algo en una galería de arte en Londres, lo cual significaba
conseguir presupuestos, conseguir los medios, en el fondo, para poder transformar estas observaciones del paisaje en algo. Y apareció esta oportunidad de postular al Museo del Diseño, lo cual me pareció bastante interesante justamente desde el lente que tenemos hoy día de la interdisciplina, porque era una residencia que, si bien existía en el Museo del Diseño, intentaba salirse del diseño. Era una invitación para comunicar que el diseño no es necesariamente un resultado, un producto, no es necesariamente una silla o una casa, sino que el diseño está en casi todos los aspectos de la vida que vemos, sentimos, comemos y olemos, y que desde el diseño también se pueden generar investigación, se puede generar crítica, se pueden generar reflexiones y se puede trabajar con aspectos que no son materiales, con aspectos que son sociales, culturales y que tienen un impacto en cómo nos relacionamos los seres humanos. Y eso me pareció muy interesante de esta residencia y decidí enmarcar este proyecto dentro de ese contexto, aprovechando que además era una oportunidad para tener un año de desarrollo con un espacio, un estudio, un presupuesto y realmente explorar hacia dónde podían estas admiraciones y observaciones iniciales de la sal transformarse. Y dentro de este contexto volví a pasear por el paisaje del norte chileno, volví a recorrer el desierto, pero ya con una idea de querer crear algo, ¿cierto? Ya no solo admirando el paisaje, sino levantando ciertas data, información. Hice 2 circuitos principales en la zona de Tarapacá y luego en Antofagasta, y este viaje se desarrolló en colaboración con personas locales, trabajadores de minería, con un fotógrafo y especialista audiovisual de la zona que conocía muy bien los rituales de algunas de las comunidades locales. Se desarrollaron entrevistas en la zona y fue un viaje muy interesante porque al estar en contacto con todas estas personas de distintas disciplinas y distintos intereses, pude empezar a mirar el paisaje del desierto y de la sal desde sus perspectivas, desde sus distintas experiencias con la sal, como las cualidades mágicas que puede tener, las cualidades de poder limpiar la vibra de un espacio, por ejemplo, o como en algunas zonas del desierto se usan, como no hay flores, las sales se usan en los funerales para reemplazar las flores. En fin, hay un mundo de usos y percepciones de la sal que se une a las más de 14.000 usos que hay en la historia de la sal, desde la industria textil y los fertilizantes o otras cosas industriales. Y este recorrido por el paisaje, entonces, a través de la fotografía como medio, me permitió empezar a recolectar estas observaciones desde el foco de la intervención humana, a encontrar estas pequeñas lagunas residuales de intervención en plantas de proceso de yodo, por ejemplo, encontrarme con la industria del litio, que también es una sal, que también es un tipo de sal, es el nuevo nitrato, es el nuevo oro blanco, y ya en un rato más les voy a hablar del litio en particular. Ciertas construcciones hechas con sal, el desierto de Atacama es uno de los desiertos más áridos del mundo y por lo tanto permite entender la sal desde sus cualidades materiales como material de construcción, algo que en Santiago es mucho más difícil de hacer. Nuevamente volviendo a esta idea de que los materiales se arman desde sus historias culturales más que desde sus propiedades físicas. En el desierto perfectamente podemos construir espacios de sal. Y todo esto dentro del contexto del abandono, ¿cierto? Este era un muro abandonado en una especie de sitio arqueológico que no aparece en ninguna parte, que no encontré en ninguna guía. Y una de las cosas que más me llamó la atención es cómo la sal, por la intervención humana en el paisaje, se transforma en un residuo. O sea, ya no solo como un residuo cultural, una materia a la que no se le da mucha importancia, pero al lado del Salar Grande está la ruta, o sea, en el Salar Grande está la ruta de la sal, que no sé si algunos de ustedes la han escuchado, que es esta ruta que conecta el puerto con los salares donde se extrae la sal, y que está cubierta de sal, o sea, manejar por esa ruta pareciera estar pasando por una calle con nieve, porque está rodeada de estas montañas de sal mezclada con tierra y por lo tanto brilla, es un paisaje bastante onírico, diría, y aparecen estos pequeños cerros de sal que se cae de los camiones. Toda esta sal se va acumulando porque los camiones van cargados de sal a muy altas velocidades
por curvas muy pequeñas y la sal se va cayendo de los camiones. Y se transforma en un residuo que literalmente tiene menos valor que la tierra, porque no hay nada que se pueda hacer ya con esa sal. Está contaminada, está granulada, es sal que venía desde estas rocas, en el Sal Grande creo que, no me acuerdo cuántos metros, pero hay una capa de cloruro de sodio de halita pura que es la más gruesa del mundo. Y bueno, a lo largo de este recorrido empecé a recolectar también estas rocas, sin saber muy bien qué iba a hacer con ellas, pero para tener el espacio luego a la vuelta en Londres de poder analizarlas y ver qué tipos de oportunidades o potenciales podía encontrar en cada una de ellas. Y siempre destacando esta idea de esta extensión gigantesca que parece estar en un estado totalmente abandonado e inerte, pero que como vimos realmente cuando levantamos una de esas rocas y las damos vuelta nos damos cuenta que es una materia que está mucho más activa y vibrante de lo que pensamos. Y ahí entonces, desde esta idea de investigación, desde esta exploración del paisaje a través de la fotografía y la colecta de materiales, surge finalmente la idea de proyecto, de decir, bueno, empecemos a experimentar con este material y ver qué podemos hacer con ese material, sin dejar de lado toda la exploración poética y reflexiva, de todos estos paisajes. Pero además con estos materiales que ahora estaban totalmente desplazados. O sea, yo me llevé maletas de sales sin muchos permisos ni protocolos, en realidad, con algunas cartas del museo que me acompañaban en caso que hubiese algún problema por llevarme algunas sales. Las rocas que saqué, las saqué en compañía de personas de comunidades locales. O sea, traté de que todos estos procesos también se hicieran desde un lugar de mucho respeto y colaboración. Y las que sí me llevé sin permiso de nadie fueron los residuos de sal de las industrias mineras que estaban botadas en el camino, porque en realidad no le pertenecen a nadie y nadie las quiere. Y estas son las sales de camino, que como pueden ver están mezcladas con pequeñas piedras de colores. Y empezó un proceso de experimentación que todavía no tenía tanto rumbo, sino que el foco era realmente dejar que los materiales pudieran adquirir una cualidad performática, que pudieran interactuar con el medio, con la humedad, con la temperatura, molerla, mezclarla con yeso, mezclarla con cal, mezclarla con agua, dejarla, volver unos días después y ver qué había pasado. Básicamente jugar con la sal para, no sé si explotar es la palabra, pero para dejar que sus cualidades transformadoras de crecer y cristalizarse pudieran desarrollarse dentro de esta especie de laboratorio. Estas son algunas imágenes de ese proceso. Y esta fue una especie de sorpresa que apareció en una de estas muestras materiales que hice un pequeño viaje de trabajo y al volver una de estas muestras había empezado a cristalizarse y florecer de manera bastante aleatoria. Y este fue un punto clave ya que me permitió encontrar una fórmula material, una manera de trabajar con la sal que me permitía generar formas controladas que yo podía diseñar o definir, pero que después estas formas podían hacer lo suyo y crecer, expandirse. Y fue un proceso en el que me di cuenta que la sal es un material muy difícil de controlar. O sea, trabajar con la sal es querer dejar que el material también aporte su propia naturaleza. Esta es la sal misma con la que trabajaba y me llevé varios sacos de sal. Obviamente eso me alcanzó para hacer muestras materiales. Al crecer en escala hay que empezar a enfrentarse con varios problemas, no sé si problemas, pero desafíos logísticos, de dónde sacamos la sal, la mandamos desde el desierto, cuánto cuesta eso, es realmente sustentable estar llevándome kilos y toneladas de sal al otro lado del mundo y por lo tanto por un tema práctico terminé colaborando con una empresa, o sea, con una industria de extracción de sal del Reino Unido que producía residuos y ellos me pasaron varios de sus toneladas de sal para que yo pudiera experimentar, que también eran sales que venían de un paisaje que tenía cierta contaminación de tierra u otros materiales. Y desde esos pequeños experimentos empezaron a aparecer las primeras exploraciones formales en que la intención era crear un poco desde este caos. Estamos hablando de una sal muy caótica, muy desordenada, muy devaluada,
una escoria en el paisaje, cómo a través de este proceso formal podía transformarse en algo que giraba en torno al orden, a la geometría, a la precisión, cómo visualmente le podíamos dar características impensadas en su paisaje inicial. Y así surgen estas primeras grillas compositivas, que eran sencillamente una exploración formal y material. Y después de muchas maquetas y volúmenes, llegué a un diseño de un volumen que exploré desde 2 métodos constructivos con sal granulada más grande y sal más pequeña, una forma a la cual llegué porque me permitía explorar distintas combinaciones formales desde un mismo volumen. O sea, al repetir este volumen por la relación de su largo con su ancho, según cómo la vamos componiendo y juntando en una superficie, se van armando distintas geometrías, distintas relaciones de luz y sombra, que es algo que también hemos estado viendo en el taller de lenguaje visual, cómo la sombra de un volumen empieza a afectar la manera en cómo percibimos ese volumen. Y de la mano de todo este proceso formal aparece todo el desafío de fabricación, que también habla mucho con este foco en la interdisciplina, ¿cierto? Y para llegar a ciertas soluciones formales tenemos que empezar a cuestionar, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿En qué material? ¿Qué es lo más eficiente? ¿Qué es lo más temas de recursos? ¿Qué es lo más barato? ¿Qué es lo que me va a permitir construir 600 módulos sin que se me eche a perder el molde? Varias preguntas de fabricación que fui explorando hasta llegar a moldes de silicona y una fórmula material que me permitía secar estos volúmenes al aire libre y no necesitar hornos o instalaciones a las que se me iba a hacer mucho más difícil acceder. Y este fue el proceso tecnológico bastante artesanal que me permitió llegar a una escala de producción muy grande que hice yo sola y en los últimos días con un asistente de vaciado que me ayudaba a producir estos volúmenes a gran escala. Y en parte de este desafío de fabricación y construcción y factura estaba también, bueno, cómo se van a ver estos volúmenes de sal una vez terminados. ¿Se van a cristalizar? ¿Hasta cuándo queremos que pierdan su forma original? ¿Podemos hacer que se cristalicen tanto? Quizás hay que sellarlos en alguna medida o algunas caras. En fondo, muchas preguntas formales que eran infinitas, que requirieron de muchos testeos. Estas son fotos como bien caóticas del proceso. El proceso de pegado, por ejemplo, cómo hacemos que un objeto de sal que naturalmente se cristaliza y se desprende de todo, cómo hacemos que se quede en un lugar y que no se mueva. En un momento en el proyecto quise hacer que estos volúmenes de sal fueran como unos ladrillos apilables en el fondo. Pero eso presentaba muchos problemas estructurales al final, como que llevaba mi proceso a un problema de ingeniería y de arquitectura y me desligaba un poco de la búsqueda formal que yo quería hacer y por eso terminé solucionando y trabajando con la sal como un material casi como de revestimiento, algo que se puede pegar o adherir a una superficie para liberarme de las restricciones estructurales que tenía usar esto como material de arquitectura casi. Pero eso trajo todo un desafío de adherencia. Y creo que compré probablemente todos los pegamentos que existían en el mercado y los probé y no es solo probarlos por unos minutos, sino también esperar varios días a que la humedad haga lo suyo y ver qué es lo que pasa. Todo esto para contarles que al final detrás de los procesos creativos y de composición hay un montón de variables técnicas que hay que ir resolviendo y que también pueden colaborar mucho al resultado final de nuestras composiciones. Y bueno, de la mano, como les decía recién, de todas estas búsquedas materiales, estaba la búsqueda mayor, que era la de la escala y composición, y de cómo hacer que este material se transformara en un material performático. En el fondo, mi observación inicial en el paisaje fue que la sal tenía esta cualidad performática, esta cualidad de transformarse, y me interesaba que eso volviera a pasar en las obras que iba a realizar con este material, principalmente con la intención de también invitar a la gente a mirar a la sal, a darle una segunda mirada. No quería crear algo que
que finalmente pasara a ser una nueva superficie blanca, sino que pudiera generar alguna pregunta o alguna curiosidad, alguna confusión, que es lo que me pasó a mí cuando di vuelta a esta roca y encontré que se parecía a un hueso o a una escultura. En el fondo, ¿cómo generar esa pregunta? ¿Cómo invitar a alguien a darle una segunda vuelta? Y esta fue una de las primeras intervenciones que hice después de todos estos procesos materiales y de registro audiovisual, que fue una pieza audiovisual. Acá todavía no hice nada material. Fue una instalación audiovisual en el Museo del Diseño, en una sala, en que armé estas dos pantallas de dimensiones bastante grandes, eran como de 6 metros de largo y, 4,5 metros de largo, si no me equivoco, que al formar un ángulo recto armaban una especie de interior y permitían que los visitantes miraran esta pantalla con estas tomas del suelo salino moviéndose muy lentamente. Solo después de unos segundos te das cuenta que efectivamente había un movimiento, y esto permitía una especie de desorientación, de juego de la percepción, de pregunta de esto se está moviendo o no, hacia dónde se mueve. A veces las pantallas se movían hacia el interior, a veces se movían hacia afuera. Y lograban replicar esta sensación que tuve muchas veces en el paisaje salino del desierto, de estar realmente inmersa en la infinidad de la sal. Y dentro de esta misma pieza audiovisual empecé a jugar con la geometría y la composición para, con esta transformación del orden que les contaba, pasar del orgánico y caótico a lo ordenado y geométrico, generar ese mismo efecto infinito, inmersivo, desorientador, a través de una geometría que animé en colaboración con un animador, para nuevamente generar este movimiento meditativo. Ese es un pequeño dibujo de cómo funcionaba el espacio, solo para mostrar que ese efecto se generaba con la simple intervención de hacer que las pantallas formaran un ángulo recto. Y esa instalación fue un punto clave para descubrir que esa era exactamente la intención que estos materiales iban a tener en el espacio: recuperar esta extensión infinita, esa inmersión a través de este simple módulo. Y el desafío era cómo hacemos que este volumen, con un largo, un ancho y una profundidad, logre armar a través de la repetición, la escala y la composición ese efecto, ya no en un video que se mueve, sino en una obra o en un espacio estático. Y eso tuvo mucho que ver con el diseño de esa forma misma, ¿cierto? Con cómo armar un patrón o una repetición que generara esta confusión visual. Y esta fue la primera instalación de Imaginarios de la Sal, que consistió en crear un muro grande. La idea era que la escala nos ayudara a generar este efecto en un muro de 3,5 metros, con más de 1.300 de estas pequeñas palmetas, que se relacionaban con un espacio interior que mostraba las rocas originales que habían iniciado el proyecto. Y esta era un poco esa textura que se formaba, que interactuaba con un sistema de iluminación que muy sutilmente iba variando y permitía que estas sombras y proyecciones de luz fueran variando dentro de la superficie y nuevamente avisándonos que este material estaba de alguna manera moviéndose, cambiando, variando en el tiempo. Y así las personas, al acercarse al material, podían ver que efectivamente, más allá de los juegos lumínicos, el material sí estaba actuando, porque ya las palmetas estaban empezando a generar una pequeña película de sal por fuera. Esa cristalización estuvo andando por meses en el museo. Lamentablemente la exhibición se tuvo que cerrar por la pandemia antes de tiempo, así que no se pudo exhibir el resultado final, pero dadas las condiciones interiores del museo, que eran bastante secas, este proceso de cristalización tampoco fue tan intenso como esperábamos que fuera. Y estas son algunas de las otras intervenciones espaciales que se utilizaron para acentuar esta sensación de infinidad de la sal en ese paisaje repetitivo. Y todo esto teniendo en cuenta que uno de los desafíos es que estábamos en el Museo del Diseño, que tiene ciertos requisitos en torno a: es un museo de un público familiar, que tiene que ser inclusivo, que todo lo que cuentas tiene que poder ser entendido por un niño o niña de 8 años o por un adulto mayor.
y por lo tanto esa fue la única, no sé si restricción, pero como límite que moldeó un poco la manera en cómo este proyecto tomó forma en su primera instancia. Y ahí una pequeña como anécdota fue que algunas de las rocas que me traje, o sea que me llevé desde Chile a Londres, se perdieron en un proceso de digitalizarlas y iban a ser expuestas dentro de vitrinas y finalmente al desaparecer, las mismas personas que se les perdieron en el taller donde las escanearon me ofrecieron imprimirlas en 3D y terminaron formando parte de esta exhibición como objetos que la gente podía tocar. Y ese rastro digital de las rocas, que ahora solo existía como una pieza digital escaneada, terminó armando un film, una película especulativa que contaba un poco todas estas ideas iniciales que dieron forma al proyecto. Y de ese proyecto salieron varias obras más pequeñas que se exhibieron en distintos contextos y lo bonito fue que estos paneles se exhibieron en museos de arte y en museos de ciencia de manera paralela y creo que eso habla un poco de esta como intención interdisciplinar de salirnos un poco de los bordes en los cuales estamos acostumbrados a trabajar para crear obras que puedan hablarles a distintos públicos y generar preguntas o diálogos entre distintas disciplinas. Y esta es la última iteración del proyecto que les quería mostrar, que empezó el año pasado al volver a Chile. El proyecto tuvo un último vuelco. Creo que este es un proyecto que se va a seguir desarrollando en distintas etapas y formas, pero que ahora estaba mirando específicamente a la industria del litio en Chile, que, como les decía antes, este nuevo oro blanco, que es la promesa por las energías renovables, y el fin de los combustibles fósiles. Hay muchas, habrán escuchado, pero hay muchas polémicas, tanto políticas, geopolíticas, sociales, medioambientales, dando vuelta en torno al litio, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Y también es un paisaje muy extraño de visitar, un poco lo mismo que pasó en Barreiro, en este pueblo que les contaba en Portugal, o en volver a mirar el desierto en general desde la perspectiva de la sal. Recorrer las instalaciones de litio en el norte es una experiencia muy extraña porque aparecen estos colores que solo están ahí por la intervención humana. O sea, el agua, el proceso del litio es agua subterránea que se bombea y se extrae en grandes cantidades al día y se pone sobre piscinas al aire libre que entran en interacción con el sol, el agua se evapora y estas sales van decantando y cristalizándose. Y eso se repite y se repite hasta que nos quedamos con esta última salmuera que adquiere este color verde, amarillo, vibrante, que creo que visualmente también conversa muy bien con esta idea de la electricidad y la energía y el futuro de la energía del planeta. Y es visualmente un paisaje muy estimulante. Y nuevamente está rodeado de estas basuras, escorias, residuos olvidados, de estas montañas de materia descartada que se producen en estos procesos de evaporación, en estas muchas piscinas. Hay muchas sales que se sacan, está la halita, que es como la sal de mesa, está la bichofita, la carnalita, la silvinita y otras más. Y todas estas sales se van acumulando en cerros y cerros en este paisaje, que además es un paisaje prohibido, o sea, a estos territorios no se puede acceder. Y la única razón por la que pude entrar fue porque establecí un diálogo con una empresa minera que me permitió entrar y registrar y experimentar con estos materiales, lo cual, hablando desde la interdisciplina, es un gigante desafío. Hablar y convencer y exponer a los ingenieros de minería de estas empresas por qué hacer un proyecto de este tipo es importante, qué tipo de colaboraciones se tienen que establecer, y qué tipos de discursos narrativos vamos a generar en torno a este proyecto, entendiendo que muchas de las reflexiones que se hacen en un proyecto como este no favorecen directamente a una empresa que se dedica a la minería. Y desde este registro de la materia descartada también fue acompañado de una colecta, de una recolección de rocas y materiales de la zona y de las pozas que dio pie a este siguiente proyecto. Hice un recorrido nuevamente tomando distintas formaciones salinas, ya no de todo el territorio, sino específicamente ligadas a la producción de litio, y ahí aparecen formas como estas que fueron naturalmente creadas por
la espuma que sale de estos tubos que extraen y botan agua subterránea, esta salmuera subterránea. Y son formas y colores que parecieran relacionarse con un mundo marino, podría ser una especie de cerebro, una especie de coral, podría ser muchas cosas, y tiene una cualidad casi escultórica que me pareció interesante de exponer y exhibir de manera muy directa, ya no procesando el material, sino sencillamente eligiendo estas rocas que también fueron sacadas del lugar en conjunto con comunidades locales y las mineras en conjunto con los trabajadores, para ser expuestas en este panel, que como obra intentaba hacer un panel bastante híbrido, que podía ser una especie de panel o dispositivo museográfico, ya que sigue un poco las normas de un panel museográfico, pero que no necesariamente tiene la explicación y la data y la composición abajo, sino que intentaba generar estas tensiones entre los distintos colores, formas y geometrías que se pueden encontrar en distintas composiciones salinas del litio. Todo esto contrastándose con este color, este amarillo intenso, verdoso, que se produce cuando el 0.2 de porcentaje de concentración que hay de litio en estas aguas llega a su máxima concentración al final del proceso de evaporación. Esa búsqueda cromática también fue un proceso, encontrar ese color, tomar muestras y hacer muchas paletas de colores hasta llegar al verde amarillo indicado. Y este es un poco el espacio que se creó, la instalación inmersiva que se creó en esta etapa del proyecto, que fue exhibida en la Galería Gallo, que desde esa búsqueda formal de las rocas tenía como pivote, como centro, esta escultura, esta columna de sal, que esta vez tuvo la intención de ser una escultura autogenerada, realmente poder exhibir la capacidad de la sal de autogenerarse, de transformarse y crecer y erguirse sobre la tierra. Voy a mostrar algunas imágenes del espacio en general, ya que habían varias piezas actuando en relación al espacio. Estaba esta columna central, el panel que les mostré y una obra que respondía un poco a la lógica del panel anterior que les mostré, que era una geometría, un mural compuesto en base a sales procesadas de desechos del litio. Y al otro lado había una película, un pequeño film que mostraba un poco este estado acuoso, que era algo que estaba quedando fuera. Estábamos siempre viendo la sal como un material granulado o denso, y el litio en realidad viene desde este estado fluido y acuoso que está siempre en movimiento. Y acá un poco para mostrarles, de nuevo desde este cruce interdisciplinar, cómo armar una exhibición como esta requiere de un proceso de planificación, de dibujo, de medición, de requisitos de fabricación, y de realmente pensar cómo estas piezas van a estar colaborando y trabajando en el espacio para construir una narrativa común, que en este caso venía de esta especie de entidad ancestral de la sal que habitaba este cuerpo al medio de la sala, esta columna que se levantaba desde el suelo. Y esa columna requirió de un proceso de experimentación muy intenso desde el laboratorio, porque claramente no podía ir a meterme a las pozas cada vez que quisiera y probar cómo se cristaliza la sal. La sal se cristaliza básicamente en todo, hasta en nuestra piel en alguna medida, pero los materiales se corroen con la sal. Entonces, nuevamente, muchas dificultades técnicas, pero que también eran muy entretenidas como una especie de juego material, y que llegaron finalmente a un resultado y me permitieron generar estos módulos de mallas de aluminio que fueron sumergidas a las pozas de litio, y en este proceso lograban agarrar y aglomerar y cristalizar a esta sal que iba en camino a transformarse en un desecho. O sea, estas son sales que estaban en el proceso de decantación para ser botadas en el paisaje como una basura. Y estos módulos lo que hacían era agarrar esta sal antes de que alcanzaran su condición de residuo o basura. Estos son los módulos recién llegados al territorio, que luego fueron sumergidos, como veían en esa foto anterior. Estuvieron alrededor de un mes cristalizando y creciendo y mutando bajo el agua, y luego las cosechamos y las pusimos a secar en el paisaje con el mismo proceso que se extrae el litio, que es sencillamente la interacción con el calor y la luz del sol.
Luego todo un proceso bastante artesanal de ir sacando la sal que se había aglomerado en las partes de plástico, que hice intencionalmente de plástico esperando que ahí no se cristalizara la sal, pero ahí aprendí que la sal literalmente se puede cristalizar sobre cualquier cosa. Y luego el transporte de estos módulos de vuelta a Santiago. Y crear una escultura de esta altura requirió de una planificación modular, de dibujos, de colaboración con fabricantes en metal, de alternativas. Finalmente se construyó la de la derecha, pero acá les estoy mostrando una alternativa que existió en algún minuto porque no sabíamos si esto iba a funcionar. La cristalización perfectamente podría haber sido un intento fallido y exploramos la posibilidad de hacerlo a través de impresiones 3D o de vaciados. En el fondo es un poco las ganas de mostrarles que todo esto son muchos procesos fallidos, o no sé si fallidos, como procesos que finalmente no llegaron a una galería, pero no por eso eran fallidos, sino que son parte de una misma exploración. Y acá una vista de la galería con este pequeño film que estaba al otro lado. Algunos dibujos solo para mostrar que este panel, este dispositivo también tenía esta complejidad de cómo agarramos las piezas. Yo no sabía qué rocas iba a mostrar, cuánto iban a pesar, qué forma iban a tener. Y por lo tanto ahí también hubo un trabajo colaborativo con especialistas que me ayudaran a fabricar esta pieza metálica que se pudiera adaptar a distintas formas de roca, que pudiera atravesar este panel para que no se viera y las rocas parecieran casi levitar en la sala. Y acá algunas imágenes de este mural, que fue la parte que requirió más trabajo manual y físico, en el que logramos llegar a una fórmula, esta vez utilizando hornos a bajas temperaturas, con estas sales residuales del paisaje que en base a dos tipos de volúmenes lograban armar distintas composiciones geométricas y que en este caso armaron este mural concéntrico que generaba un efecto similar a la instalación anterior de envolver al visitante en el espacio. Acá algunas imágenes del proceso para marcar un poco cómo esto en la galería nació realmente desde un laboratorio muy desordenado y caótico, colaborando con científicos, con ingenieros químicos, con personas que me ayudaban a usar herramientas y equipos que claramente no me había tocado utilizar antes en mi carrera. Cómo este proceso de la silicona siguió existiendo, evolucionando ahora para hacer una silicona que pudiera resistir el calor y finalmente para crear estas obras que además pudieran ser reexpuestas y reinsertas en otros espacios. O sea, esta instalación fue concebida dentro de esta galería, de la Galería Gallo, como un espacio unitario y con algunas cualidades inmersivas. Había una pieza de sonido también, pero estas piezas también podían tener una vida independiente, salir de la galería, habitar otros espacios y establecer otras relaciones formales con la arquitectura, como en este caso que fue la exhibición del Palacio Pereira, que les comentó Miguel, donde se exhibió el mural y la columna central de la galería. Y con eso los dejo y solo cerrar contando que este proyecto sigue en desarrollo y esperando que este año pueda tener nuevas formas e instalaciones en las que estamos colaborando con algunos científicos del campus San Joaquín en la Escuela de Ingeniería para poder llevar estas obras a espacios públicos en la zona de donde estas sales salen, de donde estas sales son encontradas y ver cómo hacemos que este material pueda perdurar más tiempo en contacto con el medio ambiente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Debería funcionar esto? ¿Hay alguna pregunta? Hola. No funciona. Domingo, el micrófono inalámbrico. Ahí parece que sí. Hola. ¿Se escucha? Sí. Ya. A mí me pareció súper interesante el momento en que se reconoce a la sal como un elemento vivo o no vivo. Por ejemplo, mostraste una fotito en donde salían uno de los prototipos que habías hecho y que en un viaje después en el que volviste unas semanas después se había seguido cristalizando. ¿Cuándo es como posible considerar que el mineral dejó de estar vivo? ¿O eso es algo que...? Es que
según la ciencia, te diría que ese material nunca estuvo vivo y nunca va a estar vivo, porque la sal no es un material orgánico, está considerado como un material inerte, inorgánico. Y eso mismo es lo que a mí me parecía interesante, que sea considerado un material inorgánico cuando en realidad tiene una energía transformadora gigantesca que ha esculpido todo el paisaje del desierto chileno. Y además es un material que está en el mar, está en nuestro cuerpo. Nosotros si no consumimos suficiente sal en no sé cuánto tiempo no podemos vivir, necesitamos de la sal para subsistir. También mucha sal puede ser peligrosa, en fin, es un material clave en los sistemas de vida. Ahora nosotros yo la considero como un material vivo, pero esa es mi percepción. Para mí en el momento que empieza a mostrar estas cualidades, cuando empieza a crecer, a cristalizarse, es cuando está realmente viva y hablando de alguna manera. Gracias. Perdón, otra pregunta que me nació justo en base a tu respuesta. Es decir, que los paneles que fabricaron, en los cuales estaban hechos con estas pequeñas piezas, también se sigue cristalizando con el tiempo, va a seguir formando como en el fondo otra obra. El primer panel sí, el que se instaló en el Museo del Diseño, tenía esa cualidad de crecimiento, que igual como les decía fue menos intensa de lo que habíamos planificado, porque estaba en una sala que tenía un control muy fuerte sobre la humedad y la temperatura. Entonces era tan estable que la sal no actuaba. La sal reacciona a los cambios de temperatura y a los cambios de humedad. Entonces no estaba en el lugar indicado para crecer como quería que creciera. Y el segundo panel no tenía esa cualidad, porque ese panel estaba hecho a través de un proceso que no permitía que la sal siguiera actuando, porque pasaba por calor y por ciertos sellantes que le daban más estabilidad. Pero parte de los desafíos a seguir es un poco darle esta plataforma a la sal para que sí cambie y actúe y eso pueda ser exhibido, que es lo que sí pasó en la columna. Esa columna sí es 100% autogenerada. Ya, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Fue muy complejo manipular o intervenir la sal para que darle esas formas para los paneles? Porque si sabemos la sal puede llegar a ser extremadamente sólida o extremadamente como endeble para manipularla, si es seca, no es como una masa o algo así. Sí, yo creo que fue complejo principalmente para entender cómo se comportaba en relación a distintos materiales o ambientes. Pero la primera intervención que les mostré fue hecha en un proceso bastante simple, que era mezclar sal con yeso. Y ahí el desafío fue identificar en qué porcentaje esto era lo suficientemente estable para que no se me desarmara. Entonces ahí llegué a una fórmula en que si ponía un poco más de sal, ya no cuajaba, no se secaba y se me desarmaba. Y si ponía menos sal, empezaban a hacer piezas de yeso y no permitían que aparecieran estos brillos o posibles cristalizaciones. Y la segunda etapa, en la que ya pude contar con, que quizás algo que me faltó mencionar, que ahí colaboré mucho más con científicos y con el Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica, que eso me permitió explorar cosas un poco más arriesgadas y trabajar con hornos. Y ese proceso sí fue mucho más complejo. O sea, ahí hice infinitas pruebas, ni siquiera podría acordarme cuántas. Y aún cuando llegamos a una fórmula hubo muchas fallas, palmetas que se rompían. Entonces es un material con el que hay que estar abierto a que las cosas salgan de otra manera y ver cómo incorporarlo al proceso y a la obra. Sí, o sea, ahí la principal variable era el calor, porque ahí los metimos en hornos de 300, 350 grados. Era una sal distinta también, ahí usamos silvinita, que tiene cualidades distintas a la halita, que es la que usé en el primero, y usamos un porcentaje muy menor de un tipo de silicona que lo único que hacía era hacer que el material fuera hidrófugo, en el fondo repeler un poco la sal. No funcionaba tanto como aglomerante, pero más como hidrófugo. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Male. Gracias. Y gracias a todos por haber venido.